Este ruido ensordecedor acompaña a los trabajadores del concello cada jueves de 11 a 1 del mediodía desde el pasado 11 de octubre. Los que provocan tremendo estruendo son los agentes de la policía local que llevan 3 meses concentrándose a las puertas del Pazo de Raxoi para pedir al gobierno de Compostela Berta que se ponga a negociar de una vez sus condiciones laborales. La plantilla redujo de 17 a 3 sus principales reivindicaciones. Aquí no Concello de Santiago, un funcionario do mismo grupo e nivel que un policía, que ven sendo un administrativo, que traballa de luns a vernes de 8 a 3, cobra exactamente igual que un policía, non? Que traballa 4 meses de noite ao ano, traballa 2 fines de semana ao mes, traballa o resto do ano a partes iguales en xornada de mañán ou de tarde, non? Nin tan siquiera temos reducción de xornada de verán, o sea, estamos no que é relativo ás condicións laborales bastante por debaixo, non? Unas demandas que consideran razonables y que aseguran no están siendo valoradas por el equipo de Martiño Noriega. Acusan al regidor de ignorar sus reivindicaciones y de simplemente hacer oídos sordos a sus protestas. A indiferencia, non, que ten o Concello hacia nós, non? Que nin nos dá unha resposta, nin ten ninguna intención, polo que se parece, de presentar unha oferta, nin de sentarse a negociar, nin absolutamente nada, non? O sea, indiferencia total é o que teñen. Mas xa non podemos ceder, se as casos xa non pedimos nada e marchámonos todos para a casa, non? Entonces, eu creo que podíamos chegar a un acordo, pero ahora mismo é un capricho, eu creo que é un capricho, a meu juicio, un capricho personal, tanto do señor alcalde como do resto de concelleiros, non? Un capricho personal que non se queren sentar a negociar. Calquer cousa que diga a policía, non a aceptan, porque senón non ten moito sentido que en todo este tempo, non? Nun momento onde hai... Porque cando estamos falando da Policía Local de Santiago, cando estamos falando do servicio, estamos falando do servicio tamén que se lle fai ao cidadán, non? Que está baixo mínimos. Cada día, Mari Carmen sale a primera hora de Ribeira y de otras lonjas gallegas con los mejores productos del mar. Mari Carmen ofrece en todas sus tiendas los pescados y mariscos más frescos de nuestras costas. Disfruta de productos de calidad superior, siempre al mejor precio. Mari Carmen, pescados y mariscos.